decía, hermanitos, para cumplir con ese mandato que nos dio el Señor Jesucristo, que lo tenemos en Mateo capítulo 28 y en el libro de los Hechos en el primer capítulo. Eh, bueno, pasamos al punto 6 de nuestro aprendizaje, dice identificar el efecto que tiene el pecado en el intelecto del hombre. Miren este tema, hermanos, vamos a transportarnos al momento en el que Jesús está ahí justamente en Jerusalén. ¿Qué encontró el Señor ahí en el pueblo judío? Existían ahí de los más importantes grupos religiosos, era el grupo de los fariseos, que era el número más voluminoso numéricamente, y era el grupo de los fariseos, que básicamente estaba representado por los sacerdotes y algunos seguidores como los escribas y los herodianos, ¿no es cierto? Conformaban ese grupo de los saduceos. Dos grupos que tenían sus desencuentros, porque las diferencias entre uno y otros eran que los escribas, que los fariseos aumentaban sus tradiciones a la palabra de Dios, cosa que es realmente abominable a los ojos del Señor. La palabra del Señor es exacta, es precisa, es justa, no necesita ni un punto ni una coma. Pero los fariseos, llenos de su religiosidad, aumentaban tradiciones que ellos ni siquiera las cumplían, pero obligaban a sus seguidores a llevarlas. O sea, les imponían esas cargas a ellos. Ya lo hemos tocado este tema. Y los saduceos tenían el gran problema de que no creían en la resurrección, no obstante haberlo visto al Señor Jesucristo resucitado. No obstante haberse enterado también que apenas unos días antes, habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Un hecho insólito realmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre precisamente tocando este punto 6 sobre el efecto que tiene el pecado en el intelecto? ¿No es cierto? De los hombres. Tenemos estos hechos que estamos explicando, que caemos bajo las manos, bajo los dominios de Satanás, y empezamos aquí a torcer la palabra de Dios, a decir lo que no dice realmente la palabra inspirada. Los fariseos aumentando las tradiciones, ¿no es cierto? Y los saduceos también en el otro lado, pero también restándole a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Mientras Jesucristo es el dador de vida y promete, como está prometido desde los primeros tramos de la Biblia, de la palabra de Dios, respecto a la vida eterna, los saduceos no lo creían, no lo aceptaban. Y ya en algún momento tocaremos también en nuestro estudio del Pentateuco y ahondaremos más en el tema. Entonces, sintetizando solamente estas dos cosas, ¿no es cierto? Referido a los fariseos, ¿no es cierto? Cómo actúa el hombre cuando cae bajo el dominio de Satanás, ¿no es cierto? A torcer la palabra de Dios, a torcerla, a aumentarla o a corregir lo que realmente el hombre no se debe atrever jamás a corregir la palabra de Dios. La palabra es perfecta, eso es algo totalmente contradictorio. Bien, entonces, entendido este tema, nos quedamos con el tema número 7, dice, analizar la discusión que tuvo Jesús con los líderes judíos y proporcionar una cita para cada una de sus partes. La discusión que tuvo el Señor con los judíos, bueno, tendríamos que remitirnos en este caso a lo que ocurrió el día martes, ¿no es cierto? Y básicamente al sermón del Olivete. Este sermón del Olivete está resumido en estos puntos. Jesús predice la destrucción del templo, que ya lo tocamos, las señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. En este sermón del Olivete, así es llamado, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos resumir? De acuerdo al punto 7, analizar la discusión que tuvo Jesús. Jesús les estaba enrostrando, ¿no es cierto? Una vez más, ya lo había hecho antes Juan el Bautista, anticipándoles
que ya el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Y los exhortaba a doblar rodillas, los exhortaba al arrepentimiento y los exhortaba a que sean bautizados en, bueno, Juan con agua, y que después tras él vendría alguien que los bautizaría con el Espíritu Santo, con fuego. Aquí puede estar sintetizado todo lo necesario para este aprendizaje que nos he solicitado aquí en el punto 7, ¿no es cierto? Es más, en este punto tenemos, por la brevedad del tiempo, que sacar gran enseñanza al ejemplo que el Señor dio cuando secó la higuera. Recordamos que ya lo analizamos en la lección anterior. Pero aquí el Señor les está hablando que ya en su segunda venida, ya esta higuera, o sea, referido al pueblo de Dios, debería estar ya nuevamente floreciendo y rindiendo nuevos frutos. Miren cómo el Señor, con esa maravillosa sabiduría, vuelve a tomar como ejemplo la higuera para hablarnos de esa higuera restaurada, ¿no? De esa higuera renovada, de lo que Él realmente anhelaba cuando vino por primera vez. La higuera se refiere al pueblo judío. Cuando Él quiso tomar fruto, encontró que no tenía fruto. Solamente estaba con las hojas que representaban, ya en nuestro conocimiento, en nuestra explicación, representaban al pueblo judío. Eso representaba la falsa religiosidad de los fariseos y los saduceos. Falsa religiosidad porque no tenían el fruto esperado. ¿Y cuál es el fruto esperado? ¿Cuál es el fruto que el Señor espera de nosotros? Los frutos que brotan, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo de Dios. Ya hemos comentado en algún momento sobre podríamos tomar como referencia los 9 frutos que hemos tomado en las clases anteriores, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ¿no es cierto? Fe, mansedumbre, templanza. Estos 9 frutos son frutos importantes y básicos que debemos nosotros desarrollar como cristianos, no solamente para nuestro bien personal, sino para que vean otras personas el poder de Dios, el poder del Evangelio obrando en nosotros, como personas regeneradas. Nuestra vida, repito, ya cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, ya dio un giro de 180 grados. Ya nuestra vida pasada ya ha sido perdonada. Ya somos ahora, tenemos una vida renovada, nueva vida en Cristo. A esto se refiere, hermanos. Muy bien. En el punto final, en el punto 8, dice, valiéndose de las Escrituras, explicar los aspectos que involucran el proceso de renovar nuestra mente. Es eso precisamente que acabo de comentar y que entrelazan el punto 7 con el punto 8 para nuestros tiempos. ¿No es cierto? ¿Cómo debemos obrar nosotros ahora? Conforme a lo que el Señor nos está instruyendo en su palabra. Conforme a lo que el Señor nos está dando en estos textos que tú tienes en tus manos, que han sido elaborados en base al conocimiento de la palabra. Todo lo que es obrar para bien, hermanos, eso es lo que debemos hacer. Ya hemos explicado y hemos hablado sobre Filipenses 4:8 y sobre Efesios 4:23. Renovar las formas como debemos renovar nuestra mente para ser considerados realmente con toda justicia hijos de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la gracia de Dios, y para ser leales y fieles a Él, para servirle de la mejor de las maneras. Hasta aquí, hermano, este resumen de la unidad número 3, que espero la vayas ya tú tomando como parte de tus conquistas en el estudio de la palabra del Señor. Ya nos veremos en la próxima lección con la unidad número 4. Dios te bendiga, hermano querido, los extraño y los amo siempre en el amor de Cristo. Bendiciones, hermanos.